Una pregunta. Levanten la mano, por favor, los que saben cuál es su cociente albúmina creatinina en orina. 1, 2. 2 personas, 3 personas de todo el auditorio. Buenas tardes, soy Fabián Ortiz y esto es Enfermedad Renal Diabética, Manejo Farmacológico y No Farmacológico. La pregunta con la que acabo de comenzar es una de las claves para evitar la progresión de la enfermedad renal diabética. Esta es nuestra agenda en esta charla para el cierre. Bien, ¿cuál es la carga de diabetes tipo 2 en Ecuador y en Sudamérica? En Ecuador, la diabetes es una de las 5 primeras causas de mortalidad adulta y una causa creciente de discapacidad. Es decir, estamos viendo que realmente el crecimiento es sumamente rápido. La prevalencia de diabetes está en ascenso y está asociada a obesidad y transición nutricional regional. Ecuador en el 2018 tenía 17.000 personas en diálisis, es decir, una prevalencia de 567 por millón de población, siendo la nefropatía diabética la principal causa de estos pacientes que estén en diálisis. Y en Sudamérica la enfermedad renal diabética desplaza la nefropatía hipertensiva. Pacientes con enfermedad renal diabética, por lo tanto, tienen alto riesgo cardiovascular y mayor probabilidad de morir. Ojo, es decir, cuando hacemos nosotros los estudios, vemos que los pacientes que ya llegaron a diálisis, por ejemplo en Ecuador unos 20.000, son los supervivientes. El 50% de los pacientes renales no llegan a diálisis y se mueren en el trayecto. Aquí vemos, por ejemplo, que en el año 2016, nosotros vemos que la enfermedad renal crónica ocupa el puesto 16 de las causas de muerte, pero para el 2040 la enfermedad renal crónica va a subir al 5º lugar. Es decir, estamos muy cerca, por lo tanto en Ecuador, mientras la enfermedad isquémica que seguirá estando en primer lugar, pero va a ir disminuyendo, en el mundo va a ir aumentando la enfermedad renal. ¿Pasará lo mismo en Ecuador? Esperemos que no. Por eso comenzamos con la pregunta del cociente albúmina creatinina. Este es el mapa de calor. Esto ya se lo viene conociendo mucho tiempo. Y los números que están en cada casillero, esto es importante transmitirle al paciente y decirle al paciente, usted está en este nivel de aquí. ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros, por ejemplo, el riesgo de muerte en este casillero es de 6.6, mientras que ya en el último casillero el riesgo de muerte es muy superior. Entonces, normalmente todos queremos estar en verde. Pues perfecto, mostrémoselo al paciente para que el paciente se enganche y se comprometa en el cuidado de su condición. En relación a la historia natural y factores de progresión, la secuencia típica es de la microalbuminuria pasamos a la macroalbuminuria y de aquí pasamos a la caída progresiva del filtrado glomerular, enfermedad renal avanzada y terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, no nos fijemos tanto en la creatinina, que está bien porque eso nos permite ver el filtrado, pero necesitamos obligatoriamente, porque de hecho para poder ubicarnos aquí en el mapa de calor, no solo que necesitamos el filtrado glomerular en este lado de aquí para escoger la fila, sino que para escoger la columna necesitamos saber el cociente de albúmina creatinina. Si no lo sacamos, no sabemos en qué color están. ¿Y ustedes en qué color están? Bien. Entonces, en la corte ecuatoriana, la retinopatía diabética, hipertensión y triglicéridos altos fueron predictores independientes de progresión renal. Hay factores aceleradores, la hiperglicemia sostenida, la hipertensión mal controlada, la dislipidemia, el tabaquismo, obesidad y apnea del sueño. Son factores que aceleran la progresión de la enfermedad. Y esto sí es verdaderamente escalofriante. Esto es todo lo que ustedes realmente pueden hacer por el paciente renal. Una de las cosas que estamos usando ahora, como les decía hace un momento, la creatinina, nos ayuda a calcular el filtrado y es la pendiente del filtrado, es decir, con qué velocidad cae, la que puede estimarnos y puedo medianamente calcular cuándo pudiera entrar en diálisis. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes, por ejemplo, con un filtrado glomerular, que está más o menos aquí, no hacen nada y el paciente tiene enfermedad renal, comienza a disminuir la enfermedad renal hasta llegar a la diálisis. Pero si yo intervengo aquí, por ejemplo,
con un ISGLT2, miren ustedes la pendiente del filtrado como cae. Estoy comprando 26 años sin diálisis, 26.6 años sin diálisis. ¿Qué significa esto? 4.000 sesiones de diálisis por persona, $448,000 de ahorro, y se ahorra una enorme cantidad de energía, aguas, plásticos, etc. Si ustedes le pusieron el medicamento correcto en el momento ideal, pero claro, para eso nosotros necesitamos tenerlo ya en el radar. Ubicamos al paciente en el mapa de calor, obviamente le solicitamos el cociente de albumina-creatinina y a partir de allí comienza esta maravilla. Esto es un modelo matemático con inteligencia artificial para hacer la estimación de qué ocurre cuando yo intervengo de forma temprana y precoz. Por lo tanto, el enfoque debe ser multidisciplinario y varios pilares. Se han hablado de los famosos 4 pilares, ya vamos a ver cierto matiz a los famosos 4 pilares. Coordinación interdisciplinaria entre endocrinología, nefro, nutrición, atención primaria y priorizar la reducción de la albuminuria. Si yo reduzco la albuminuria, estoy reduciendo el daño, los factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto voy a prolongar la expectativa de vida del individuo y los free dialysis years, años libres de diálisis. Se ha hablado de los 4 pilares, pero yo quiero aquí decir el matiz, la diferencia. Que estamos hablando de 4 pilares, pero también debemos hablar de 6 columnas y 4 bases. Es el verdadero desafío del manejo de la enfermedad renal diabética. Y aquí viene este nuevo gráfico. Ya no son los 4 pilares típicos. Estamos hablando que los 4 pilares, se nos decía, los IECA-JARA2, los inhibidores del SGLT2, los GLP-1 y los finerenona. Pero ya tenemos medicina de precisión, medicina digital, comenzar a compartir las historias clínicas digitales, el microbioma, la salud psicosocial, actualmente ya cada vez más necesaria y ya incorporada a algunas guías de diabetes, los medicamentos antifibróticos y la medicina regenerativa, que todavía está generando información, pero sabemos que la proyección al futuro es muy prometedora, el uso de células mesenquimales, de stem cells, de exosomas y péptidos. Pero esto se basa en un adecuado control. Las 4 bases serían adecuado control de la presión, del azúcar, de los lípidos y sobre todo la modificación muy necesaria del estilo de vida saludable. Entonces estos 4 pilares, ya hemos comentado, los 4 pilares, las 6 columnas, las 4 bases y el enfoque, debemos enfocarnos en las necesidades centradas en el paciente, es decir, ya el paciente es nuestro claro protagonista. Hay algoritmos diversos, no vamos a entrar, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. En caso de manejo de la hipertensión, que sabemos que es una de las bases que tenemos que tener en cuenta en el manejo de la enfermedad renal del paciente con enfermedad renal diabética, ya debemos tener medición estandarizada. Debemos enseñarle al paciente cómo medirse la presión y en el consultorio debemos medirla de forma estandarizada, porque la variabilidad es muy grande. Ajustar objetivos según riesgo cardiovascular, edad y tolerancia. En la albuminuria, iniciar o intensificar IECA-JARA2 a dosis máxima tolerada. Es verdad, tenemos otros medicamentos, pero si tenemos dosis bajas de losartán, por ejemplo, no, utilicemos mayor dosis para mayor efecto antiproteinúrico. ¿Por qué insisto tanto en la microalbuminuria, en el cociente albumina-creatinina, perdón? Porque a mayor nivel de proteinuria, mayor daño renal. La proteína cuando sale produce tubulotoxicidad, por lo tanto se te daña el riñón más. Cuando yo solicito un examen de laboratorio, microalbuminuria en orina no sirve para nada, no tiene utilidad clínica. Los invito a que no la usen. Pidan el cociente albumina-creatinina porque ese estará corregido para ese paciente. Así que seguir pidiendo microalbuminuria no les da utilidad porque no lo pueden ubicar al paciente en el mapa de calor. En el mapa de calor solo podrá ser ubicado cuando tengan ustedes el cociente. De esa forma, la combinación frecuente es IECA-JARA2 más calcioantagonistas o diuréticos según necesidad. Monitorizar la tasa de filtración y el potasio, priorizar la reducción de la albuminuria y el riesgo cardiovascular. Es decir, si ya tenemos un paciente, no deberíamos comenzar por un calcioantagonista. Si ya es un paciente diabético, comencemos directamente por un IECA, un JARA2, que va a ofrecer mucho mayor beneficio.
Si pusiéramos un calcioantagonista, el verapamil y el diltiazem tienen efecto antiproteinúrico. El control glicémico, la glicosilada idealmente debajo de 7, pero preferiblemente debajo de 6.5 si lo puede tolerar el paciente. Claro que esto se ha tratado mucho, depende de la edad, etcétera, pero ya se sabe que cuanto más baja, mejor en el paciente renal. Si bien es cierto, el riesgo de hipoglicemia aumenta con la disminución del filtrado, hay que ajustar los fármacos, entre ellos las sulfonilurias, que hubo una mesa redonda en su momento. Claro, esa mesa redonda con las sulfonilurias, pero el paciente tiene que tener una función renal normal. El paciente con función renal alterada no es un buen candidato para una sulfoniluria. Los ISGLT2, con una reducción progresión del daño renal, hospitaliza mejor resultados para falla cardíaca y desenlaces cardiovasculares. Los GLP-1 y la finerenona ya nos llevan incluso al control glicémico y más allá del control glicémico. Así que la metformina, en resumen, es seguro encima de un filtrado de 45, se pueden usar las dosis plenas, de 30 a 44, a menos que realmente el paciente de verdad lo necesite, y evitar iniciar y suspender si el filtrado está debajo de 30. Así que realmente es muy importante en este aspecto ya no solo conocer la creatinina, sino el filtrado glomerular del paciente. En relación al ISGLT2, ya el CREDES nos dice que hay una reducción de la enfermedad renal terminal con el uso de la canaglifosina. En el DAPA-CKD ya nos dicen del beneficio en enfermedad renal con y sin diabetes, y en el EMPA-Kidney se reafirma, y sobre todo se habla de que hay un beneficio sobre el declive sostenido, es decir, la pendiente del filtrado, que es algo que ustedes deberían tener. Cuando tengan un paciente renal, marquen la tasa de filtración y compárenla con la siguiente. No comparen con la creatinina, sino con la tasa de filtración, y ahí ustedes pueden ver realmente la progresión. Las dosis con evidencia a nivel renal, CANA 100, DAPAS 10 y empagliflozina 10. Aunque hay empagliflozina 25, pero eso es más que para beneficio renal, es para mayor control glicémico. No deben iniciarse estos ISGLT2 si el filtrado está debajo de 20. No iniciarlos, pero sí los puedo continuar. De hecho, como nefrólogo, yo tengo pacientes que están en diálisis y que siguen llevando un ISGLT2, incluso en anuria, porque el beneficio del ISGLT2 es bastante más allá del control glicémico. En relación a la finerenona, ya los estudios Fidelio, Figaro y Fidelity demostraron reducción en desenlaces renales compuestos y eventos cardiovasculares, sí hubo cierto aumento de la hiperpotasemia, pero mucho menos que con la espironolactona. Además, hay que tenerle respeto, pero no miedo a la elevación del potasio. Muchas veces el uso de la finerenona, si va a proyectar una mejor función renal a largo plazo, disminución de la caída de la pendiente, mayor nivel de supervivencia, no me va a asustar un potasio 5,5. Entonces la dosis inicial de la finerenona 10 miligramos, si el filtrado está encima de 20, después se sube a 20 miligramos por día. En los estudios Fine Arts, ya nos están, que se hicieron de finerenona en falla cardíaca, se nos está sugiriendo que se puede seguir subiendo a 30 y a 40 miligramos de finerenona. En la práctica actual, yo estoy usando 30 y 40 de finerenona, que no está indicado en pacientes renal, pero sí en pacientes con proteinuria. Y hemos visto resultados extraordinarios de negativización de grandes proteinurias con mayor dosis de finerenona. En relación a la semaglutida, el estudio FLOW mostró reducción de desenlaces renales compuestos y eventos cardiovasculares en diabetes 2 con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, ya la semaglutida es uno de estos 4 fantásticos que estamos teniendo actualmente en nefrología. Hay una, como ven, gran ventaja, pérdida de peso, potente control glicémico, utilidad aún con filtrados glomerulares muy bajos. Se inicia con 0,25 y luego titular hasta 1 miligramo semanal, que es la dosis que se usa a nivel renal, no para control de diabetes. Si se lo necesita para control de diabetes, se puede ir subiendo la dosis. Contraindicado con antecedentes de pancreatitis, historia de cáncer medular de tiroides o MEN1. Precaución en gastroparesia en pacientes con bajo peso. Ajustar insulina si se combina con semaglutida.
El estilo de vida y lípidos. Las estatinas, en la mayoría de pacientes que tienen enfermedad renal diabética con alto riesgo cardiovascular, están indicadas, pero no iniciar en pacientes que ya están terminales o en función renal terminal o en diálisis, salvo indicación previa. Es decir, todo paciente con enfermedad renal y diabetes ya es un paciente de alto riesgo y usualmente ya se necesita de estatinas. ¿Cuál estatina? Si estamos hablando de que el riesgo es muy alto, por eso la estratificación del riesgo es importante para saber si doy estatinas de baja intensidad o de alta intensidad. Como voy a elegir las de alta intensidad, debería elegir la atorvastatina, porque la rosuvastatina puede producir proteinuria y microhematuria. Entonces, si ya tenemos identificado un paciente con enfermedad renal, la mejor elección siempre será la atorvastatina. Obviamente debe acompañarse de dieta saludable, ejercicio regular, pérdida de peso, cesación del tabaco y del vape. Estamos viendo también que el vape, o sea, el cigarrillo electrónico o los vapeadores, también inducen a mayor nivel de daño y aceleran la progresión de la enfermedad renal. En relación al ejercicio, debe formar parte de la prescripción médica. No decirle, haga ejercicio al paciente. No, ya eso se acabó. Tenemos nosotros que ser concretos. 150 minutos por semana, dividirlo, añadir sesiones de pesas, no importa la edad del paciente. Ya tenemos nosotros que decirle a incorporar las pesas que va a optimizar y ya está demostrado que disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica también. Beneficios varios, disminución de la presión, aumento de sensibilidad a la insulina, disminución de la grasa visceral, disminución de la inflamación sistémica y menos estrés intraglomerular. El sueño, también preguntarle al paciente cuántas horas duerme y qué tal las duerme. Quisiera preguntarles, pero no les voy a preguntar cuántos de ustedes durmieron 8 horas anoche. Pero bueno, en todo caso lo dejamos ahí en el tapete. El objetivo siempre será de 7 a 9 horas de sueño continuo. Dormir menos de 6 horas está asociado a peor control glicémico, hipertensión nocturna, aumento de inflamación. Esta privación del sueño activa el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina, aumenta la presión intraglomerular y aumenta la microalbuminuria. Si aumenta la presión intraglomerular, si tenemos hiperfiltración y aumenta la microalbuminuria, tenemos mayor nivel de deterioro renal. Por lo tanto, dormir mal, como alguno de ustedes que ha dormido mal anoche, entonces eso puede disminuir su función renal, así que mucho ojo también, ¿no? La apnea obstructiva del sueño, que es frecuente en diabetes y obesidad, causa hipoxemia intermitente y estrés oxidativo, aumenta el estrés oxidativo tubular. En la consulta, si bien cierto, otra vez no tenemos mucho tiempo, preguntar por ronquido a la pareja, su pareja ronca, ya eso es un enorme factor de riesgo. Pausas respiratorias, somnolencia diurna, derivar a estudios del sueño si se sospecha apnea. El horario debe ser siempre comenzar máximo a las 10 de la noche, sin pantallas 1 hora antes del sueño, un ambiente oscuro, fresco, limitar la cafeína después de las 3 de la tarde. Porque la cafeína, si ya está ingerida después del mediodía, a partir de los 45 o 50 años, comienza a quedarse circulando y nosotros vamos a estar en la noche con los ojos así abiertos por la cafeína que tomamos en el cafecito de la tarde. Desde el punto de vista de nutrición, restricción del sodio siempre, y las proteínas siempre serán, y aquí hay bastante controversia, pero a efectos generales, de acuerdo al estadio de la función renal, tendríamos que hacer los ajustes de proteínas según el estadio del paciente. Pero para poder llegar al estadio tengo que haber sacado el filtrado. El control de fósforo y potasio con filtrados debajo de 45, hay que ajustar plátano, aguacate, ultraprocesados ricos en fósforo. Todas las cosas que vienen en funda o todas las cosas que vienen en botellas plásticas contienen fósforo inorgánico. Es malo para su salud. Así que el fósforo inorgánico se absorbe al 100% y es una de las situaciones que más favorecen el envejecimiento acelerado y la disminución del cloto. Eso se los dejo de tarea porque el cloto es una de las moléculas actuales que nos dejan, si comienza a disminuir tu cloto, comienzas a envejecer, no importa la edad que tengas. Y los ultraprocesados y el fósforo son los que nos bajan el cloto. Tenemos entonces que adaptar la dieta a nuestra propia cultura, yuca, plátano, frijol, por ejemplo, en esta tierra bendecida que es Manabí, comenzar a restringirles el verde y el maní al maná, es una situación paciente renal, es tremendamente complicado. El objetivo siempre será frenar la progresión renal y prevenir la desnutrición proteico-calórica.
Se aconseja la utilización de módulos de proteínas específicos para pacientes renales. Es decir, ya estamos ya en el mercado, afortunadamente, diversas ofertas. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? En general, en estadio 1 y 2, no es necesario usar suplementos hiperproteicos. Aquellos que estén usando, por ejemplo, proteínas para musculación, realmente eso es complicado. Tal vez la creatina sí tiene más evidencia, pero la proteína en exceso en estos estadios con función renal normal pueden llegar a producir hiperfiltración. Y recordemos que la hiperfiltración es uno de los primeros niveles de daño a nivel del glomérulo. En grados 3A y 3B, en que la meta es de 0,6 a 0,8 kilos día, evitar batidos altos en fósforo y de potasio, salvo desnutrición documentada. En estadios 4 hay riesgo de desnutrición y hay que considerar fórmulas renales, es decir, módulos bajos en fósforo o potasio. Si hay pérdida de masa muscular, en situación de prediálisis, suplementación individualizada para evitar caquexia, vigilar fósforo, potasio y uremia, y evaluar albúmina sérica. Es uno de nuestros principales aliados para saber si el paciente se está alimentando o si se está suplementando correctamente. Esta es una de las presentaciones de uno de los productos que ya tenemos aquí. Es una nutrición especializada para personas con enfermedad renal crónica que provee macro y micronutrientes, que está orientada hacia desnutrición o déficit calórico en situaciones de prediálisis, es decir, en los estadios de enfermedad renal, e incluso se pudiera utilizar como desnutrición y déficit calórico o proteico en pacientes que ya estén en diálisis y que se pueden incluso, son combinables con otros módulos específicos según las necesidades, de acuerdo al enfoque que hicimos en necesidades de cada paciente. De esta forma, entonces, hay beneficios clínicos del soporte nutricional, el lentecimiento de la progresión a diálisis, porque antes se era muy estricto, había que reducir las proteínas a como de lugar y el paciente llegaba a diálisis totalmente desnutrido y eso era un factor de riesgo para morir en diálisis. Por lo tanto, nos conviene que si el paciente ya va a entrar en diálisis, entre en mucha mejor condición nutricional. Entonces, ¿cómo debemos monitorizar? Establecemos el plan. De acuerdo al plan, iniciamos, intensificamos IECA-JARA2, vigilamos potasio, presión arterial, iniciamos SGLT2, finerenona, controlamos también en 2 a 4 semanas y podemos seguir, si ya está el seguimiento estable y ya tiene los 4 fantásticos, podemos hacer seguimientos cada 3 o 6 meses o si según también la evolución. Recordemos que estos medicamentos pueden reducir hasta un 30 o un 35% la tasa de filtración glomerular, pero no es una reducción patológica. Si yo tengo un paciente con 50 de filtrado y me viene a la siguiente consulta, después de iniciar un SGLT2 con 40 de filtrado, no es que se ha dañado el riñón. Esta disminución es fisiológica, pero nos otorga ese beneficio a largo plazo. En resumen, modelo actual, IECA-JARA2, finerenona, GLP-1 y SGLT2. Estilo de vida, ejercicio, sueño y dieta. Nuevas dianas con antifibróticos renales, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, terapias cardiorreno-metabólicas combinadas. Ecuador necesita un registro nacional de enfermedad renal y enfermedad renal diabética para detectar microalbuminuria temprana en atención primaria y escalar terapias protectoras. El impacto económico, la terapia de reemplazo renal consume el 10% del presupuesto público en salud. Si nosotros reducimos esta variable para poder evitar que el paciente entre en diálisis y comprarle a estos pacientes 30 años libres de diálisis, créanme que sería un absoluto éxito. Entonces, intervenir en estadios 2 y 3 con albuminuria es más costo efectivo que iniciar terapia renal sustitutiva en estadio final, en estadio 5. Los mensajes para llevar a casa: medir el cociente albúmina creatinina, y ustedes también, para ustedes, por supuesto, y el filtrado glomerular al menos una vez al año en todo paciente con diabetes 2, para modificar la pendiente. Ya vimos que si no hacemos nada, la pendiente cae hasta el paciente termina en diálisis. Si hacemos algo, el paciente puede ser que nunca entre en diálisis o que tarde 30 años en entrar en diálisis. IECA-JARA2 titulado sigue siendo la base. Añadir SGLT2, añadir finerenona, añadir GLP-1 según comorbilidades. Y el estilo de vida no es opcional, tiene que haber ejercicio prescrito, sueño adecuado, nutrición renal, estadio específica. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por estar aquí.